بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والسلام والصلاة على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى Muhammad وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad y su descendencia purificada. Bienvenidos nuevamente a estas clases de Ahkam o leyes prácticas. Vamos a continuar viendo el rezo del viajero. Bien, ya había nombrado en varias oportunidades esta cuestión del batán o residencia o patria, como lo habíamos traducido. Bueno, primero, ¿por qué nombramos esto? Primero porque siempre que estemos en esta patria o batán, nuestro rezo va a ser completo. Es decir, por más que estemos 1 o 2 días, si estamos en este lugar, nuestro rezo debe ser completo. Otro caso en el que también debemos hacer nuestro rezo completo es cuando tenemos intención de quedarnos en un lugar más de 10 días. Por ejemplo, por más que sean 8 farsas, 45 kilómetros, 100 kilómetros, 1000 kilómetros de nuestro lugar de origen, si decidimos quedarnos más de 10 días, nuestro rezo va a ser completo. Otro caso donde nuestro rezo nuevamente tiene que ser completo es cuando, por ejemplo, estamos viajando y decidimos parar en un lugar. Bien, no sabemos cuánto tiempo nos vamos a quedar. Por ejemplo, habíamos dado el caso la vez anterior. Tenemos un accidente, nuestro auto se nos queda, perdemos un vuelo, no tenemos dinero suficiente para seguir continuando. Bueno, distintas cosas que pueden ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Nos seguimos quedando en el lugar sin saber si mañana viajamos o en 10 días o en un mes. Bueno, a partir del día 30 de que permanecemos en el mismo estado, por ejemplo, pasaron 30 días, todavía no arreglaron el auto, no conseguí pasaje, lo que fuese, a partir del día 31, digamos, nuestro rezo va a ser completo. Pero en los días anteriores va a ser siempre cortado, digamos, nuestro rezo corto. Bueno, entonces vamos a volver a especificar qué es esto de nuestro batán o watán o lugar de residencia o patria, como habíamos dicho, buscando algún tipo de clasificación más cercana a nuestro idioma. Es el lugar donde elegimos vivir. En el caso de una persona que vive en la casa de sus padres es sencillo, bueno, donde vivió, digamos, donde nació. Pero ¿qué pasa con una persona hoy día, sobre todo, que es tan difícil conseguir una casa porque es bastante caro, digamos, en los distintos países? En el lugar que decidimos quedarnos, tenemos la intención de quedarnos para siempre en ese lugar va a ser nuestra patria, nuestro batán, nuestro lugar de residencia elegido. Bueno, ¿qué pasa si tenemos intención de quedarnos en otro lado? Por ejemplo, es muy común los estudiantes, nosotros, por ejemplo, los que estudiamos en el extranjero, hasta a veces llegamos a tener casa, pero como no tenemos intención de quedarnos para siempre en este lugar, para la mayoría de los marja no es nuestra patria o nuestro batán.
con lo cual nuestros rezos, si estamos menos de 10 días, como habíamos dicho antes, va a tener que ser, digamos, de forma acortada. Es decir, por ejemplo, yo tengo una casa acá, o estoy alquilando una casa en determinado lugar donde estudio. Si vengo de otra ciudad hacia esta casa en que estoy alquilando, o de hecho hasta puedo haber comprado, pero no tengo intención de quedarme ahí por toda la vida, entonces vuelvo por una semana nomás de un viaje que había hecho, para volver a irme en una semana, con lo cual no llegan a ser 10 días, en ese caso el rezo lo tengo que hacer acortado. A diferencia de si fuese en nuestra casa. En mi casa, en patria, digamos, en el lugar que sí decida quedarme para el resto de mi vida. Por ejemplo, yo soy argentino, si volviese a Argentina, soy de Buenos Aires. Voy a Buenos Aires y a la casa de mis padres, por ejemplo. En ese caso, ahí tengo que rezar de forma completa, por más de que me quede una semana, 3 días, un día. Siempre voy a tener que rezar de forma completa. Bueno, ¿qué pasa con una persona que tiene 2 casas? Por ejemplo, compró una casa acá y una casa en, por ejemplo, Buenos Aires o en Colombia o en donde fuese. En ese caso, si tiene decidido por el resto de su vida vivir una temporada o un tiempo en este lugar y otro tiempo en la otra casa, en ese caso los dos países o las 2 ciudades puede pasar también, porque estamos hablando de 2 ubicaciones que tienen más de 45 kilómetros entre ellas. Entonces, entre estas 2 ubicaciones, entre estas 2 casas, o entre estos 2 lugares que hemos elegido vivir, los 2 lo podemos tomar como que si fuesen nuestro país o patria, digamos. Bien, otra forma de considerar que una persona ya es de ese lugar o es su patria o su lugar de residencia, por ejemplo, cuando toda la gente del barrio o de los alrededores dicen, sí, esta persona vive acá, digamos, sea conocido en esa zona como una persona, un habitante de ese lugar. En eso, por ahí una persona hace 20 años vive en determinado lugar y considera que va a volver, bueno, pero la gente del lugar considera que es uno más de ellos. En ese caso también se puede considerar que es su batán o patria o lugar de residencia. Bien. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرا اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. Si es una persona que está viviendo en un lugar, pero no lo hace por una cuestión de elección, por más de que esté viviendo hace 20 años, por ejemplo, puede ser una persona que sea un preso, por ejemplo, está en un lugar, ha sido apresado por cuestiones políticas o lo que fuese, en un lugar fuera de su territorio, fuera de su patria, fuera de su lugar, en ese caso su rezo no va a ser considerado su patria, obviamente. Bueno, ¿qué pasa con un hijo o una esposa o alguien que recibe su nacionalidad por ejemplo, un hijo recibe su nacionalidad a través de los padres? Una mujer extranjera que se case con una persona del lugar, en la mayoría de los países va a recibir la nacionalidad debido a su casamiento con esta persona. Entonces, o en nuestros países es al revés también. Si uno se casa con una mujer que tiene nacionalidad, por ejemplo, argentina, puede recibir la nacionalidad argentina también. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál va a ser nuestro país? ¿Nuestro país de origen o nuestro país? Si tenemos intención de quedarnos en este lugar nuevo en el que habitamos y que hemos obtenido la ciudadanía, por ejemplo, ese va a ser nuestro país porque hemos decidido vivir en ese lugar. Bien, ¿qué pasa cuando volvemos al ejemplo de los 10 días?
a cualquier lugar que viaje, si decido quedarme más de 10 días, voy a hacer mi rezo de forma completa. Ahora, se terminaron los 10 días, me quedé 15. ¿Hace falta que cuando se terminaron los 10 días vuelva a decir me voy a quedar 10 días o me voy a quedar 5? No, se considera más de 10 días, o sea que no importa si fui 12, 11, 25 o 400. Lo importante es que la intención sea de quedarme más de 10 días en ese lugar. Bien, si en caso de que uno cambia esa intención, dije, bueno, me voy a quedar 10 días en este lugar, pero en el mismo día, por ejemplo, yo llegué a la mañana temprano, en el mismo día escucho o tomo la decisión de que no me quiero quedar en ese lugar, no encontré un hotel, no encontré, no sé, la intención que tenía en un principio de quedarme más de 10 días, la cambié. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya he hecho un rezo de 4 rakas, es decir, por ejemplo, ya llegué al mediodía, como yo tenía intención de quedarme más de 10 días, lo hacía completo. Si ya he hecho uno de estos rezos de 4 rakas, por el tiempo que permanezca en ese lugar voy a tener que seguir rezando 4 rakas. Ahora, si fue antes del mediodía, cambié de opinión, no me quiero quedar, entonces en ese caso sí, voy a hacer el rezo acortado. O sea, cuando llegue el mediodía lo voy a hacer acortado. Bien, ¿qué pasa una persona que va a viajar a un lugar y sabe que va a viajar en ciudades que están dentro, se decide quedar 10 días, pero dice, bueno, dentro de estos 10 días voy a ir y volver, por ejemplo, a una ciudad muy cercana, pero que implique un viaje, digamos, puede que sea de menos de 4 farsaj, digamos, 4 farsaj ida y vuelta. Así todo, como seguimos estando en una condición de viajero, porque si no estamos permanentemente ni siquiera 10 días en un lugar, nos viajamos un día a otro lado o más a otros lugares, en ese caso vamos a seguir teniendo que hacer nuestro rezo de forma corta, digamos. Ahora, ¿qué pasa si esta distancia es menos de 4 farsaj? En el caso de si es menos de 4 farsaj, es decir, 23 kilómetros, 22 y medio vamos a decir, ¿qué pasa si yo desde un principio cuando viajé dije, bueno, uno de esos 10 días que me voy a quedar, voy a viajar por 2 horas a una ciudad, por ejemplo, que queda a 10 kilómetros? En ese caso, nuestro rezo va a ser completo. Hay diferencias, bueno, ¿qué pasa? ¿Este viaje implica que me voy a ir 2 horas, 4, 5? Hay algunos que dicen hasta el Magreb, otros que dicen si no voy a pasar la noche ahí. En todos esos casos, el rezo va a ser completo. Ahora bien, la gran mayoría de los sabios dicen no. Si ya de entrada, desde un principio, la intención era viajar a otro lugar y quedarme más de 2 horas en ese lugar, eso implica que voy a tener que hacer mi rezo de forma corta, digamos. Bien. Bien, acá hay una pregunta que se hace bastante común. Si decidimos viajar, hacer un viaje, en ese momento parar en nuestro país o patria o Batán, y en menos de 10 días movilizarnos hacia otros lugares cercanos, digamos, en ese caso, digamos, estos lugares a los que están fuera de nuestro país, de nuestro Batán, debemos hacer nuestro rezo corto. Con la misma norma que habíamos hablado antes, siempre y cuando sea más de 2 horas. Si es simplemente por 2 horas, es diferente. Bien, en nuestro país o patria o Batán siempre va a ser de forma completa. Bueno, ¿qué pasa a una persona que hace el rezo completo y tendría que estar haciendo el rezo de viajero, es decir, cortado? Hay 3 casos que se pueden dar. Uno, que no sepa la ley, no sepa que debe hacerlo corto. En ese caso, si no lo sabe, sus rezos son correctos. Ahora bien, si sabe de forma fragmentaria, o sea, no sabe completamente cómo es la distancia, pero sabe que bueno, en realidad hay que hacerlo cortado, pero no exactamente. En ese caso, debería volver a rezar, digamos. Ahora, si esa persona ya se le pasó el tiempo del rezo, es decir, por ejemplo,
está viajando, hizo un rezo completo, y cuando llega, se le pasa el tiempo después del Magreb y ese rezo, después se da cuenta, uy, la verdad tendría que haberlo hecho corto, está después del Magreb, o sea, ya perdió la oportunidad de hacer el rezo en su horario. En ese caso, algunos marjas dicen que está bien hecho el rezo, no hay problema, que no hace falta que lo vuelva a hacer. Ahora, si directamente se olvidó, si se le pasó de la cabeza, digo, tenía la mente en otro lado, ahí nuevamente tiene que volver a rezar, digamos, esos 4 rakas que hizo. Y lo mismo al revés, si estoy en un lugar y por ejemplo, me tenía que quedar, de entrada yo pensaba en quedarme más de 10 días, pero por desconocer, digamos, la ley de forma correcta, pienso que debería hacerlo corto. En ese caso, esos rezos los tengo que volver a hacer. Digamos, por ejemplo, me fui de viaje y de entrada yo pensaba me voy a quedar 15 días en tal lugar. Y yo por desconocer la ley hice todos esos 15 días del rezo, digamos, de forma corta. Bueno, en ese caso esos rezos los tengo que volver a hacer todos de forma completa. Bien, ¿qué pasa? Hay algunos casos muy particulares donde el rezo podemos elegir o hacerlo completo o hacerlo de forma cortada. ¿Cuáles son estos lugares? Bueno, el Masjid al-Haram, es decir, la mezquita de Meca, después la mezquita del Profeta y la mezquita de Kufa y el Haram del Imam Hussein. Todos estos lugares, el santuario del Imam Hussein, todos estos lugares uno puede elegir si, por más que se vaya a quedar 3 días, 10 días, un mes, puede elegir hacerlo de forma corta o hacerlo de forma completa. Bien, y el último punto que vamos a tocar con respecto al rezo del viajero es, ¿qué pasa con los ayunos? Bueno, cuando uno está haciendo el rezo cortado, no va a poder ayunar. O sea, son dos cosas que van encadenadas. Si yo hago rezo de viajero, no puedo ayunar. Excepto, que después lo vamos a ver en su momento, en el caso de que uno haya hecho la promesa de hacer el ayuno en determinada fecha, aunque esté viajando. Es decir, si uno hace toda esa declaración en la promesa de ayunar en ese determinado día, así todo va a ayunar, va a tener que cumplir con su promesa, digamos, si no va a caer en un haram, digamos. Otro caso donde uno puede ayunar aún estando viajeros en Medina, por ejemplo, es preferible durante la peregrinación hacer 3 días de ayuno. Eso, en ese caso no hay problema de ayunar al mismo tiempo que estar haciendo un rezo corto, digamos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el rezo del viajero y espero que haya sido claro. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله يا الله يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات